Hola, hola, mis queridísimos fanáticos del entretenimiento y del mundo de las celebridades. Qué alegría inmensa tenerlos aquí una vez más en nuestro canal, su rincón favorito para descubrir las últimas noticias, los secretos mejor guardados y los momentos más impactantes de sus estrellas predilectas. Hoy prepárense porque les traemos un plato fuerte, un bombazo de información que seguro los dejará boquiabiertos. Si lo han leído bien en el título, Kerem Bürsin se enfrenta, cara a cara, a su examinador. ¿Pero a qué examinador nos referimos? ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, relájense, pónganse cómodos, porque en los próximos minutos vamos a desentrañar este misterio y a revelar todos los detalles de este encuentro tan peculiar y sorprendente. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia fascinante, quiero recordarles algo súper importante. Si eres nuevo por aquí, o si simplemente te encanta estar al día con todo lo que pasa en el universo de las celebridades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo, y así no te perderás ni un solo chisme jugoso, ni una entrevista exclusiva, ni un momento único como el que vamos a compartir hoy. Tu suscripción es la gasolina que alimenta nuestra pasión por traerles el mejor contenido. Ahora sí, basta de preámbulos. Adentrémonos en este intrigante cara a cara de Kerem Bürsin con su examinador. Pero antes de revelar la identidad de este examinador, quiero que piensen por un momento. ¿Quién podría ser? ¿Un profesor de la universidad? ¿Un director de casting especialmente exigente? ¿Un crítico de cine implacable? Bueno, la verdad es que la respuesta es un poco más profunda y reveladora. El examinador, al que nos referimos, no es una persona física, sino más bien una fuerza interna, un espejo que Kerem Bürsin ha decidido enfrentar para analizar su trayectoria, sus decisiones, sus éxitos y, por supuesto, también sus errores. Es un examen de conciencia, una introspección honesta y valiente que lo ha llevado a reflexionar sobre su carrera, su vida personal y su impacto en el mundo. En varias entrevistas recientes, Kerem ha hablado abiertamente sobre la presión de la fama, las expectativas del público y la dificultad de mantenerse fiel a sí mismo en un entorno tan competitivo y a menudo superficial. Ha confesado sentirse a veces abrumado por la intensidad de la atención mediática y la necesidad constante de reinventarse y sorprender a sus fans. Este examen interno ha implicado un proceso de autoanálisis exhaustivo, en el que Kerem ha revisado sus primeros pasos en la actuación, sus desafíos iniciales para abrirse camino en Hollywood, y su posterior regreso a Turquía, donde finalmente alcanzó la fama mundial gracias a su papel en la exitosísima serie Love is in the Air. No se trata simplemente de recordar los hitos de su carrera, sino de analizar la motivación detrás de cada elección, el impacto emocional que cada experiencia tuvo en él, y las lecciones aprendidas en el camino. Ha reflexionado sobre las decisiones que lo llevaron a aceptar ciertos proyectos y a rechazar otros, sobre las colaboraciones que lo enriquecieron como actor y sobre las oportunidades que tal vez dejó escapar. Pero sobre todo ha puesto en tela de juicio su propia evolución como persona, su capacidad para aprender de sus errores y su compromiso de seguir creciendo y mejorando tanto en el ámbito profesional como en el personal. Es un escrutinio minucioso de su ser, una radiografía de su alma que pocos artistas se atreven a realizar en público. Este proceso de introspección no ha sido fácil. Kerem ha admitido que ha tenido que enfrentarse a sus propios demonios, a sus inseguridades y a sus miedos más profundos. Ha tenido que cuestionar sus propias motivaciones y preguntarse si realmente está viviendo la vida que quiere vivir, o si simplemente está respondiendo a las expectativas de los demás. En sus propias palabras, ha tenido que desnudarse emocionalmente, confrontando verdades incómodas sobre sí mismo que preferiría ignorar. Pero a pesar de la dificultad, este examen ha sido fundamental para Kerem. Lo ha ayudado a reconectar consigo mismo, a reafirmar sus valores y a definir sus objetivos a largo plazo. Lo ha fortalecido como persona y lo ha preparado para afrontar los nuevos desafíos que seguramente le deparará el futuro. No se trata simplemente de un ejercicio de autocrítica, sino de una profunda transformación personal que le permitirá tomar decisiones más conscientes y alineadas con sus verdaderos deseos. Una de las conclusiones más importantes a las que ha llegado Kerem en este proceso de autoanálisis es la importancia de la autenticidad. Ha comprendido que la verdadera felicidad y el verdadero éxito no se encuentran en la aprobación de los demás, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo, de seguir el propio camino y de defender las propias convicciones. En un mundo obsesionado con las apariencias y la validación externa, esta revelación es especialmente significativa.
También ha reflexionado sobre el poder de la influencia y la responsabilidad que conlleva ser una figura pública. Ha manifestado su deseo de utilizar su plataforma para promover causas sociales importantes, para inspirar a sus fans a perseguir sus sueños y para generar un impacto positivo en el mundo. No quiere ser simplemente un rostro bonito en la pantalla, sino un agente de cambio que contribuya a un mundo mejor. En este sentido, Kerem ha sido muy crítico con la cultura de la cancelación y la tendencia a juzgar a las personas por sus errores pasados. Ha defendido la importancia del perdón, la compasión y la capacidad de aprender de los errores para crecer y mejorar como sociedad. Considera que la cultura de la cancelación es contraproducente, ya que impide el diálogo y la reflexión, perpetuando un ciclo de odio y resentimiento. Este examen interno también ha tenido un impacto significativo en la carrera profesional de Kerem. Lo ha impulsado a ser más selectivo con los proyectos que elige, a buscar papeles que lo desafíen como actor y que le permitan explorar nuevas facetas de su talento. Ya no se conforma con roles superficiales que no le exijan un esfuerzo creativo, sino que busca personajes complejos y multidimensionales que le permitan mostrar su versatilidad como actor. Ha manifestado su interés en trabajar en proyectos que tengan un mensaje significativo, que puedan generar conciencia sobre temas importantes y que puedan inspirar a la reflexión y al cambio social. También ha expresado su deseo de colaborar con directores y actores que compartan su visión y su pasión por el arte. Quiere ser parte de proyectos que dejen una huella en la sociedad, que provoquen un debate y que inspiren a la gente a ser mejores. Pero, ¿cómo se traduce este examen en su vida diaria? Más allá de las entrevistas y las reflexiones públicas, ¿qué cambios concretos ha implementado Kerem en su rutina para mantenerse fiel a sus valores y objetivos? Según fuentes cercanas al actor, ha comenzado a priorizar su bienestar mental y emocional, dedicando tiempo a actividades que le permitan desconectar del estrés y reconectar consigo mismo, como la meditación, el yoga y el contacto con la naturaleza. También ha reforzado sus lazos con sus seres queridos, pasando más tiempo con su familia y amigos, quienes le brindan un apoyo incondicional y le recuerdan lo que realmente importa en la vida. Ha aprendido a decir no a compromisos que no le aportan nada y a priorizar aquellas actividades que le hacen feliz y le permiten crecer como persona. Además, ha intensificado su compromiso con causas sociales que le apasionan, participando activamente en campañas de concientización y donando recursos a organizaciones benéficas. Quiere utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo y ser una voz para aquellos que no la tienen. En resumen, el cara a cara de Kerem Bürsin con su examinador no ha sido un encuentro físico, sino un proceso de introspección profunda y valiente que lo ha llevado a reflexionar sobre su vida, su carrera y su impacto en el mundo. Ha sido un examen de conciencia que lo ha fortalecido como persona, y lo ha preparado para afrontar los nuevos desafíos que le deparará el futuro. Este proceso no solo ha transformado su perspectiva sobre sí mismo y su carrera, sino que también ha inspirado a muchos de sus fans a reflexionar sobre sus propias vidas y a buscar la autenticidad y el propósito en sus acciones. Kerem Bürsin, más allá de ser un talentoso actor, se ha convertido en un ejemplo de honestidad, valentía y compromiso con el mundo que lo rodea. Y hasta aquí llegamos con este análisis profundo del examen de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por sus reflexiones y que hayan encontrado inspiración en su honestidad y valentía. Hemos visto cómo ha mirado hacia adentro, replanteándose su camino, sus decisiones y su impacto en el mundo, saliendo fortalecido y con una visión más clara de su futuro. No se trata solo de un chisme de celebridades, sino de una historia inspiradora sobre el poder de la introspección y la autenticidad. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Sin ustedes, este canal no sería nada. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció este examen de Kerem Bürsin. ¿Se identifican con alguna de sus reflexiones? ¿Creen que es importante que las celebridades sean honestas y transparentes sobre sus propias luchas? Queremos leer sus opiniones. Sus comentarios son el alma de este canal y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta la próxima. Y recuerden, sean auténticos, sean valientes y persigan sus sueños. Adiós.